Muy buenas tardes desde la República de Guinea-Bissau, aquí en el África Occidental. Nuestro segundo programa de este año y hoy tenemos un invitado especial, como todos los que vienen aquí. Y pues, aún más, casi, es un ser humano de origen nacido en España, en Córdoba, creo. Y ahora estamos emitiendo transoceánicamente desde el Atlántico hasta el Pacífico, en la costa panameña. Muy buenas tardes, Arlequín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos, querido? Pues bien, como bien dice, aquí en una islita del Pacífico, un poco refugiado, ¿no? Porque está la cosa para refugiarse. Ya estuve refugiado ahí en África, ya estuve por Gambia, por Sierra Leona y toda esta zona que me encantó, me maravilló. Y sí, fue una experiencia de 4 años maravillosos por ahí por África, donde viví una experiencia bastante espirituales en el fondo, ¿no? Porque yo creo que fue mi salida de la noche oscura y me agarró allí en África justo cuando estaba saliendo de la noche oscura. Y la Qué verdad que bueno. fue maravilloso. Fueron unas vivencias increíbles, muy fuertes, muy al corazón, muy para la mente también, para estabilizar la mente. Y bien, bien, la verdad que le tengo un gran cariño a África y amo África, a mamá África, ¿no? Claro. Ciertamente, es verdad que a mí coincido contigo. Yo también, de alguna forma, llegué aquí en una salida en el amanecer de esa noche oscura del alma. Y ese verdaderamente es un lugar de transformación donde la espiritualidad está en lo cotidiano, o sea, no hay que ir a buscarlo en las profundidades de la selva, que también, sin embargo, en cualquier gesto, cualquier ser humano que anda por aquí, ¿verdad? Por pobre que sea, encuentra uno una humanidad latente, un corazón y siempre una sonrisa, ¿verdad? Eso
es lo que quizás nos diferencia, ¿no? Sí, ¿No crees? y la hospitalidad también me impactó mucho, ¿no? El sentido de la hospitalidad que tienen ahí en África, el hoy por ti, mañana por mí, una serie de valores, el respeto a los mayores también, me impactó Efectivamente. mucho, porque ya en Occidente a los mayores ya no se les respeta, pero en África sí vi ese respeto a los mayores, Mm. vi unos valores humanos muy, muy perdidos ya en Occidente, y la verdad que todo eso me hizo eh, percibir, ¿no? La situación a nivel mundial, por qué en unos lugares sí, en otros no, por qué la pobreza se respira, que no tiene nada que ver la pobreza con la miseria, ¿no? Yo siempre he dicho que la miseria viene de miserable y hay más miseria en Occidente, en Europa y en Estados Unidos, hay más miseria que en África. En África puede haber pobreza, pero no hay miseria, ¿no? Esto Claro, siempre lo he defendido en público, siempre he dicho que en la pobreza, de hecho Jesús también lo decía, ¿no? Si me buscan, buscarme entre los pobres, ¿no? He visto eso. una nobleza, he visto una hospitalidad, un compartir, una solidaridad entre los pobres que no se ve en los mundos ricos, ¿no? En los países ricos no se ve esto. Es cierto. A mí me pasa que muchas veces me ha pasado que a lo mejor voy andando de aquí a mi casa y me tienen preparada la comida en casa y llego allí y ya he comido, porque en todos lados, como pases a la hora de comer, es inevitable y es un gesto de mala educación no aceptar la hospitalidad que te Exactamente, digan, exactamente. Es ven y que come. Y te ponen el trozo de carne más grande, te lo ponen, te lo acercan a tu lado del plato, porque todos comemos juntos del mismo plato. Y eso, pues claro, son detalles que en Europa y en nuestro primer mundo, pues desaparecieron ya hace tiempo, ciertamente. Bueno, sí, para que yo nos... recuerdo, Carlos, a Sí, eso que tú dices de la hora de comer, yo ya llegué a un punto en el que me tenía que esconder, ¿no? Me claro. escondía, porque como tú bien dices, para ellos es un desprecio si les dices que no, si te invitan a comer y les dices que no, como que se sienten ofendidos. Y claro, Claro, ya me invitaban a comer en una con pan, entraba, comía y cuando salía me invitaban a los 20 metros, me estaban invitando a comer en otra, ¿no? Y ya por educación y por no decirles que no, volví a comer ya la segunda vez. Pero es que ya la tercera ya tenía que esconderme y ya me iba a sitios que no me viese nadie porque si me veía me iban a volver a invitar a comer. Y como no les podía decir que no, pues la verdad que era claro. bastante gracioso, ¿no? Sí, eso me impactó muchísimo, esa solidaridad, ¿no? Sí, yo a la hora de comer ya cogía la bicicleta y pasaba así rápido para que, pues si no, luego llegaba a casa y me daban la bronca. ¿Dónde has comido? ¿Qué andas haciendo por ahí? Muy bien. Bueno, como es nuestro primer programa aquí, tú y yo, en Alto Asis Televisión, Al Amor de la Lumbre, que es el nombre de nuestro programa, pues me gustaría acercarme al ser humano que es Arlequín, ¿no? No al personaje, no a la persona, que como bien tú y yo sabemos, pues vamos a dirigirnos al ser humano. Y el ser humano niño de Arlequín me gustaría que me describieras un poquito cómo veías tú el mundo cuando tenías menos de 6 años. ¿Cómo, cómo te relacionabas tú con las plantas, con tus amigos, con, con tu familia? ¿Me puedes contar un poquito cómo fue tu infancia? Yo lo Más tierna. veía todo muy extraño, Carlos. Yo nací muy consciente, conservaba todavía memoria, conservaba todavía dones, podía hacer cosas todavía de niño, podía levitar. Esto me causó muchísimos problemas, porque claro, automáticamente te consideran ya como algo raro, ¿no? Incluso ya cura, yo era de la zona rural, de un pueblo pequeño, de allí de Córdoba. Y claro, ya los mismos curas hablaban con mis padres, este niño está poseído, Mm. con este niño hay que hacer algo, ¿no? Y Uy, uy, uy. entonces, pues la verdad que era todo muy extraño. Yo Ya, cuando me acostaba por la noche en la cama, cuando mi mamá me acostaba y yo cerraba los ojos, yo no veía oscuridad, yo ya estaba en otro mundo, o sea, yo estaba viendo diferentes mundos paralelos al mismo tiempo que podía vivir en este mundo, podía vivir en 2 o 3 mundos diferentes, podía trasladarme incluso a esos mundos, interactuar. Para mí, el tiempo de irme a la cama
como que era una continuación del día. O sea, yo podía seguir viviendo experiencias hasta que ya me quedaba profundamente dormido y ahí ya es cuando salía del cuerpo y en el mundo astral podía seguir viviendo experiencias, pero luego ya después cuando yo despertaba muchas cosas no las recordaba. O sea, yo ya al despertar había cosas que sí, que las podía recordar y otras que no. Pero sí fue un tiempo desde pequeñito hasta los 8 o 9 años más o menos. Fue un tiempo, la verdad, por un lado muy maravilloso porque lo veía todo muy extraño y por otro lado fue también bastante duro porque ya te digo que había experiencias aquí en este mundo tan sólido donde estamos metidos, ¿no? En este simulador, era todo demasiado denso, era todo, estaba todo muy densificado. O sea, había muchas cosas que yo no podía comprender, que yo no podía explicar qué pasaba, ¿no? Incluso había seres que me contactaban en aquella época. La famosa Esbarú, que ahora está tan de moda y está por ahí en los vídeos, que yo creo que no es la misma, además. Yo creo que estamos hablando de dos Esbarú diferentes, porque la Esbarú que me visitaba a mí cuando yo era pequeñito no era como esta Esbarú que ahora se está manifestando en Internet, ¿no? Y sí que me visitaban seres de otras dimensiones, seres de otro mundo, venían a verme, me confundían muchísimo, porque claro, yo era pequeñito, yo no tenía conocimiento para darle luz a todo lo que acontecía y la verdad que a veces me confundía mucho esta serie de cosas, ¿no? De hecho, había una señora rubia que se aparecía de vez en cuando, allá se me aparecía delante de mí, incluso en el mismo aire se abría como una especie de portal y ella asomaba la cabeza y hablaba conmigo y me decía que era mi madre. Y claro, yo tenía a mi madre ahí en el pueblo donde yo había nacido. Entonces, cuando esta Claro, señora rubia, diferente a mi madre natural, ¿no? A mi madre biológica, cuando esta señora aparecía ahí de la nada, así que hasta me sobresaltaba, ¿no? Y me decía que era mi madre, que estaba siempre a mi lado, que me iba a cuidar en la misión que yo tenía. Era una cantidad de cosas que a mí me venían muy grandes. O sea, yo no llegaba a comprender bien qué era lo que estaba sucediendo ahí, ¿no? Incluso vi que por la noche el pueblo cambiaba, o sea, había una vida durante el día y por la noche era otra vida. Los habitantes del pueblo como que se transformaban y eran otra cosa, ¿no? Era todo muy extraño, Carlos, era vivencia de aquella época muy extraña que yo creo que todo eso es lo que después fue poco a poco configurando mi futuro, ¿no? claro. Y digamos, en el tiempo este lineal, ¿no? Que nos ha tocado vivir y convivir ahora en estos tiempos, ¿cómo surgió una transformación, ¿no? ¿Cómo pasas tú ya, digamos, vamos a ir más rápido ya, a tu adolescencia y qué es lo que pasa ahí, y qué es lo que determina luego el resto de tu vida y de tu misión, ¿no? De las cosas que tú cuentas en tu canal, de tus experiencias Ya en la vida. la adolescencia ya fue completamente diferente. Ya en la adolescencia ya todo eso quedó escondido. Ya todas estas habilidades y experiencias de mi niñez, cuando llegó la adolescencia, como que ya estaba completamente metido aquí, incluido, ¿no? Ya en esta 3D, en este simulador. Y de hecho ahí es cuando yo creo que ya me durmieron del todo. Ahí ya estuve dormido, pues hasta de mayor, ¿no? Toda la adolescencia yo no me enteraba ya de nada de lo que estaba sucediendo. Fueron tiempos muy difíciles porque había recuerdos dentro de mí que yo no los recordaba conscientemente, pero que emocionalmente sí estaban ahí, ¿no? O sea, Te emocionalmente afectaba. había ahí un pasado que me estaba afectando, yo no lo recordaba conscientemente ese pasado, pero sí es cierto que emocionalmente, sentimentalmente, anímicamente, estaba ahí, estaba presente y me estaba afectando. Y quizás todo eso fue lo que me hizo después ya de mayor desarrollar el taller de rescate, que le llamo así, porque es un rescatarse uno a sí mismo en el pasado, ¿no? O sea, lo que yo hago en el taller de rescate, que precisamente ahora el día pasado mañana, o sea, mañana domingo, el día 14, tengo un taller de rescate con el canal para compartir, lo voy a hacer online y lo que hago en este taller de rescate ha sido mi propia experiencia de vida, o sea, es lo que yo he ido usando en mi vida para irme pudiendo rescatar de todos estos sucesos que pasaron
en mi niñez, y es irte con la mente al pasado y rescatarte. O sea, lo que yo hago es que te veas a ti mismo en ese pasado, viviendo ese momento, te rescata y te trae ya al presente. O sea, te tienes que traer ese fractal tuyo que se quedó atrapado en el pasado, te lo trae al presente. Yo he estado usando esta técnica de rescate durante muchos años y yo creo que ha sido lo que me consiguió sanar, lo que me dio la fuerza también para seguir adelante, porque lo que sucede es que el cuerpo mental se fractaliza con los traumas y con la experiencia que puede integrar, ¿no? Entonces, una vez que se crea ese fractal de tu cuerpo mental, ese fractal se queda atrapado en el espacio-tiempo. Entonces, ese fractal tuyo, que es una parte de tu cuerpo mental, obviamente ya no la tienes, es como que te falta una parte de tu cuerpo mental que se quedó atrapada ahí en ese momento, y encima, por otro lado, pues también te está llegando la discordia, te está llegando el miedo, te está llegando toda la baja vibración que está produciendo ese trauma sobre esa parte de tu cuerpo mental, sobre ese fractal tuyo. Eso se sigue repitiendo en bucle de por vida. Lo más conflictivo de todo esto es que esos fractales y esas malas vibraciones se van sumando. O sea, cada mal momento Ya, que ha ido pasando en tu vida, se te queda una parte de ti, de tu cuerpo mental, se queda atrapada en ese momento. ¿Qué sucede? claro. Pues obviamente tu cuerpo mental o tu mente se va debilitando porque le va quitando porciones de ti, o sea, porciones de ella misma, de tu cuerpo mental, y a la vez te hace como canal de comunicación por donde te viene, por donde se deriva la baja vibración que se están viviendo en todos esos diferentes momentos. Obviamente, cuando ya tienes 40, 50, 60 años de edad y te sigue llegando esas malas vibraciones que además se van sumando unas con otras, pues no solamente cuando tienes ya una edad considerable te faltan muchas partes de ti, que eso te tienen débil, sino que además te están llegando muchas vibraciones de baja frecuencia que también tienden a debilitarte y a tenerte en un estado de baja vibración. Entiendo. Claro, cuando yo ya me di cuenta de todo lo que estaba ocurriendo y comencé a trabajar en este proceso, empecé a recuperarme, a rescatarme estos fractales, a integrarlos otra vez en mí, estos fractales, a recomponer mi cuerpo mental y además de la misma manera, o sea, simultáneamente eliminando comunicaciones con el pasado, conductos por lo que me estaba llegando, las bajas vibraciones, fue maravilloso, porque por un lado me vi reconstruido y por otro lado me vi que ya no tenía esa influencia negativa de esos malos momentos que yo había vivido en mi vida, ¿no? Entonces, sí, me di cuenta de que era algo que el mundo tenía que conocer y de que merecía la pena que la gente conociera estas técnicas porque realmente está ayudando a mucha gente. Llevo 2 años ya haciendo estos rescates online, a veces los hago presenciales. Ahora el día 11 de febrero voy para Buenos Aires, que voy a hacer también un taller de rescate allí presencial. Y la verdad que sí, que la gente le cambia la vida. De hecho, me lo dicen después en los comentarios, ¿no? Gracias al Lequí me cambiaste la vida. Yo le tengo mucho cariño a este taller de rescate y hago también desprogramaciones, porque también me di cuenta de que muchas de las cosas que nos van sucediendo en la vida y que además nos causan conflictos y nos causan momentos desagradables, muchas de estas cosas son sencillamente programaciones que ya están programadas en la mente. Las sensaciones también, ¿no? El miedo, la vergüenza, la culpa, todo esto son programaciones, igual que lo es lo que yo le llamo los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Que sería el no sé, no puedo, no tengo y no debo. Todo esto Claro. son programaciones mentales en las que nos machacan y te sientes inferior, te sientes con menos energía, te sientes más incapacitado, te sientes como que no puedes, ya está la programación del no puedo o que no debes o que son las 4 programaciones que interactúan con las otras 3, ¿no? Con el miedo, la vergüenza y la culpa. Y estas 7 programaciones crean exactamente 108 conflictos. Esto es curioso, ¿no? Porque encima es Claro. matemático.
O sea, el ser Claro. humano se está desenvolviendo continuamente en 108 conflictos. Y dentro de esos 108 conflictos, pues te pueden estar viendo en ese momento atacado por 8, por 10, por 4, por 3, por 2, por 1, por 20, por Claro, 30, depende. Son 108 conflictos en los que el ser humano se ve envuelto y estos 108 conflictos pues son ni más ni menos que la interacción de 7 programaciones que tenemos a nivel mental. En el momento en que te rescatas y encima eliminas las programaciones, obviamente ya eres otro ser, o sea, eres otra persona. Sí te ayuda mucho a vivir cuando se llega a comprender todo esto y cuando nos damos cuenta de cómo funciona la mente, porque la mente, desde que somos pequeñitos, nos la adiestran, o sea, asistimos a un adoctrinamiento y a un claro, adiestramiento mental donde ya te empiezan a trabajar con el miedo, con la culpa y con la vergüenza, ¿no? ¿Qué sucede? De que ahora, cuando tú ya eres mayor, si piensas, tu mente ya piensa en modo miedo, en modo culpa y en modo vergüenza. O sea, automáticamente ya piensa de esa manera porque la mente ya te la adoctrinaron desde pequeño para que pensaras de esa forma. Por eso los griegos decían, cuando paras de pensar, aparece la sabiduría. Y claro. es un reto muy grande para de pensar. O sea, no es fácil para de pensar porque la mente trabaja en automático y la Es muy verdad que cuando la parlanchina. mente se pone, sí, se pone a parlotear, se pone a decirte cosas y además si la observas siempre se te va al lado negativo, ¿no? Se te va Sí, al lado del miedo, al lado de la negatividad, ya comienzan los y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si... Todo eso es una programación mental. Entonces, ¿de qué es de lo que se trata? Pues de cuidar la mente. O sea, la mente no podemos dejarla que trabaje en automático, sino al revés, tenemos que hacernos nosotros con el control de nuestra propia mente. Y yo siempre pongo la analogía del jardín, ¿no? O sea, tenemos que trabajar la mente como un jardín, tener flores bonitas, las flores que más nos gusten, que sean de nuestro agrado, pero estar muy atentos a que no aparezcan malas hierbas. En este caso serían los malos pensamientos. O sea, tenemos que estar muy atentos con la mente para que cuando empiecen a llegarnos malos pensamientos o pensamientos negativos o pensamientos de ira o de venganza o de miedo o de duda. El otro día escuché algo bastante interesante, ¿no? Y es que en esta vida puedes equivocarte, lo que no puedes es dudar. Entonces, cuando vayas a tomar una decisión, no te debe de dar miedo equivocarte. Lo que te debe de dar miedo con la decisión que tomes es la duda. Y todo claro. esto sucede a través de la mente, o sea, sucede a través de los vicios, de las malas costumbres, de ese adiestramiento que nos han sometido a nivel mental, que ahora te das cuenta de que en realidad era eso, era atentar contra tu plenitud, o sea, que no fluya en plenitud, que no te sientas pleno, que no te sientas poderoso, que no te sientas luz, sino todo lo contrario, ¿no? Que te sientas débil, que te sientas bajo de energía y que te sientas en la oscuridad. Este es el juego de la Matrix, este es el Claro. juego del simulador en el que vivimos y yo trato de ir desmarañando este laberinto y de ir guiando a los demás seres humanos dentro de este laberinto que yo mismo he tenido que transitar en mi soledad, ¿no? Claro. Arlequín, Arlequín, me dices que cuando llegaste a África estabas, digamos, en la fase final de La Noche Oscura del Alma. ¿Nos puedes resumir? Porque, claro, el programa tiene unos límites de tiempo y, por supuesto, con lo que estás contando podremos hacer muchos programas y hablar de muchos temas, ¿verdad? Muy interesantes. Sin embargo, me gustaría un poquito que si nos puedes, en la misma línea anterior, ¿no? ¿Cómo fue esa noche oscura del alma y qué es lo que pasó en África que te, digamos, te ayudó a despertar? Bueno, en África, ya te digo, vi lo que era realmente la pobreza, ¿no? Y llegó a gustarme mucho. O sea, la pobreza sí me gustó, la miseria no. Y la miseria donde la he vivido ha sido en Europa y en países súper desarrollados. Sí he podido presenciar y vivir y contactar con la miseria de la gente. Sin embargo, en África, pues pude ver la dulzura y la sencillez de la pobreza. Entonces, eso me fascinó. Vi que se podía vivir de otra manera. O sea, me ayudó mucho a comprender que somos naturaleza, que somos seres
que convivimos y que interactuamos con la naturaleza, me impactó mucho esa sonrisa a la que tú y yo hablábamos antes, ¿no? Que se ve ahí en África, siempre esta gente sonriendo, siempre esta gente con una vibración tan alta, disfrutando de lo que les rodea, disfrutando de su presente. Me impactó la salud que tiene la gente, ¿no? Porque ya sabemos que nos venden una película completamente diferente de lo que es África, ¿no? Cuando estamos viviendo en Europa o en Occidente, siempre te ponen a esos niños con la barriguita hinchada, con los ojitos llenos de mosca, como que están muriéndose ahí delante de ti. Y sin embargo, tú y yo que conocemos África, sabemos que África no es esa propaganda que ponen en los medios de comunicación en Europa. La salud que yo vi en las mujeres de África, en los hombres de África, en los niños de África, esa salud, esa alegría, esa fortaleza física, ¿no? Esas ganas de vivir, eso me impactó mucho. En Europa la gente está mucho más enferma que en África. O sea, en Europa el tomar medicamentos y el vivir enfermo crónico es muy normal. En África yo no veía esas cosas, yo veía salud en África, yo veía gente muy fuerte, con mucha energía, muy positiva, gente muy luchadora que se enfrenta cada día a la vida con ganas de vivir. O sea, no se enfrentan a la vida cada día con depresiones. De hecho, me impactó muchísimo cuando llegué ahí a África y me decían, oye, eso que vemos en las películas que hablan de depresión, ¿qué es la depresión? Me preguntaban qué era la depresión. Ellos ni la conocen, ¿no? O igual me preguntaban que qué era el estrés, ¿no? También, oye, cuando hablan en la televisión del estrés, ¿qué cosa es el estrés? Ellos no conocen el estrés, ellos no conocen la depresión, son felices, viven su vida muy al día. Si hoy no tienen para comer, ya comerán mañana y si no, algún vecino les dará, que es lo que hablábamos antes, ¿no? De esa solidaridad que hay también entre ellos. Entonces, hoy por ti, mañana por mí, hoy igual como en casa del vecino, mañana el vecino come en mi casa y todo el mundo es bienvenido a mi casa y yo soy bienvenido también en todas partes, ¿no? Esto tiene mucho que ver, que también lo vi ahí en África, eh, con, un, eh, con una máxima que hay en Q que dice, el que no vive para servir no sirve para vivir. Y he visto que esto en África también es una máxima. O sea, en África la gente es solidaria, se ayuda uno a otro continuamente porque saben de la codependencia que hay humana entre todos ellos. Ellos saben que si entre ellos se ayudan, el día a día va a ser siempre mucho más fácil, ¿no? Entonces, esta sabiduría natural a mí me llegó a impactar muchísimo. Y luego la música, ¿no? Que también yo venía desde Marruecos. En Marruecos aprendí a tocar el djembé y cuando llegué a Gambia y ya entré en este África profunda, comencé a tocar el djembé con ellos y ellos se fascinaban de que un blanco tocara el djembé como yo y yo también me metía en una onda que me hacía volar. O sea, yo cuando me ponía a tocar el djembé con ellos, para mí era un viaje, ¿no? Yo disfruté muchísimo toda esta experiencia que me ayudaron mucho, ya te digo, en mi noche oscura yo, gracias a África, yo creo que pude descubrir muchísimas cosas. El curarme también con la naturaleza, ¿no? Con remedios naturales, malaria, fiebre, historias con las que uno tiene que convivir ahí en África, que tú veías que cualquier vieja se acercaba y te daba una tacita de un tecito que te había hecho y te daba a tomar ese tecito y te sentías de maravilla, ¿no? Te había quitado, de repente te había quitado todo el pelotazo que tenía en la cabeza, ¿no? Entonces, Claro. sí, la verdad que pude comprender que realmente se puede vivir de otras maneras, ¿no? Porque de lo que se trata en esta manipulación que nos hacen en Occidente, en Europa y en Estados Unidos, es de que tú creas que si no vives así, no puedes vivir. Y esto Claro. es una mentira, esto es completamente mentira. Sí se puede vivir de muchas maneras diferentes, sí se puede vivir sin dinero, sí se puede vivir sin consumo, se puede vivir sin tanta historia estúpidas como nos quieren meter en la cabeza en los países de Occidente, ¿no? También me gustó mucho ver el rechazo hacia el azúcar que hay en África, ¿no? Ahí en África no comen chocolate, no les gustan los bombones, no les gustan las paletas, todo lo que es azúcar lo rechazan automáticamente y esto también me gustó mucho, ¿no? Sin embargo, en los países occidentales, pues ya ves la adicción que ha provocado el azúcar tan grande, ¿no? ¿Cómo llegaste, si me permites que ahonde un poquito en la herida, en la parte de la noche oscura del alma?
¿Cómo es que llegaste a ese punto, a esa situación? Pues En base a... iba huyendo de la noche oscura, iba huyendo de mí, ¿no? Había ya viajado mucho. Yo ya cuando llegué a África, yo ya había viajado, no sé, quizás 40 o 50 países ya tenía en mi espalda cuando yo llegué a África. Y iba en una búsqueda, por un lado, iba buscando y por otro lado iba huyendo de lo que no podía soportar. O sea, me di cuenta después de que lo que estaba era huyendo de mí, ¿no? Y por eso en ninguna parte podía encontrar la paz que yo buscaba, porque claro, si el problema lo tienes dentro, obviamente vaya donde vaya, pues te vas a seguir encontrando con ese malestar, ¿no? Entonces, en ese momento de la noche oscura que me llevó a África, pues estaba buscando la salida de ese laberinto en el que me encontraba y al mismo tiempo estaba huyendo de ese laberinto. O sea, ya no quería estar más en ese laberinto y estaba buscando la salida. Como la había buscado ya por todas partes y no la encontraba, al estar en Marruecos, tan cerquita de África, bueno, ya Marruecos ya pertenece a África, ¿no? de Ya es África, África sí. del Norte. Pero allí en Marruecos, pues escuché a Ismaelo, senegalés, creo que lo Sí, conocerás, ¿no? Ismaelo, sí. Cantante la Un canción, gran que canta la músico canción de maravilloso. África, ¿no? Mamá Sí, África, ¿no? sí, sí. Y ahí, pues ya fue cuando esa música de Ismaelo, esa música, esa canción de Mamá África que cantaba él, como que me empezó a llamar. Sentí la llamada con esa canción, cuando Ismaelo hablaba de África con esa profundidad, ¿no? Y claro, ya sentirme en África como me sentía allá en Marruecos, saber que eran unas pocas, unos pocos cientos o quizás 1000 kilómetros o quizás 2000 kilómetros lo que podía haber entre el África que yo nunca había conocido y el África que yo me encontraba, ya en ese momento 2000 o 3000 kilómetros, la verdad que ya no me importaban nada. Y dije, pues yo creo que ahora es el momento de conocer ese África que nunca he conocido, ¿no? Yo ya conocía Libia, conocía Marruecos, conocía Egipto, había estado en varios países del norte de África, pero nunca me había metido en el África profunda, ¿no? Y ya cuando sentí en Marruecos esa llamada del África profunda y de Mamá África, pues no me lo pensé y dije, mira, ¿sabes qué? Ahora es el momento de meternos en esa África profunda y descubrirla, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo me fui un poco a ver qué pasa, a ver, a dejarme sorprender y sí, efectivamente acerté, porque fue todo una maravillosa experiencia. Le tengo mucho cariño a esos 4 años que pasé en África. Ujú. Em, em, Podemos entrar casi ya directamente en el tema de hoy, ¿vale? Y otro día hablaremos ya de los servicios de inteligencia y todas esas historias que tú has vivido y que supongo que forman parte también de tu quehacer y de tus tribulaciones y alegrías, ¿no? Em, yo sabes que llevo aquí ya bastantes años, ya casi una vida, toda una vida, que son 15 años, que se dice pronto, habiendo viajado también a África anteriormente muchas veces. Y, y realmente a mí me ha sorprendido mucho el saber y el conocer que África tiene una historia imperial, una historia de sabiduría, de conocimientos, de avances tecnológicos, están ocultos bajo las arenas del desierto, de los cataclismos, de la Atlántida. Últimamente, pues me está llegando información que me confirma lo que estos antiguos, estos chamanes que viven en la selva y aparentemente no han salido de allí, sin embargo, están en comunicación con muchísima gente a nivel telecomunicación, la mal llamada telepatía, con otros sabios y conocedores de la auténtica quizás realidad, auténtica historia. El saber que en África ha habido imperios, ha habido conocimiento, eh, y es respecto a Tartaria, ¿no? He visto en uno de tus programas que hablas que Tartaria llegaba hasta África. ¿Qué es lo que tú nos puedes informar acerca de eso? Bueno, África obviamente no era, y estamos hablando de que Tartaria desaparece en 1800, ¿no? Estamos en el 2023, o sea que hace 223 años
África no era lo que es hoy. Lo maravilloso de todo esto es cómo consiguen borrar la memoria de la gente, cómo consiguen enterrar esta historia tan fantástica de Tartaria que ocupaba todo el mundo. O sea, Tartaria no solamente era África, sino que era África, Sudamérica completa, la mitad de Estados Unidos y China. Perdón, menos China. China no era Tartaria y la mitad de Estados Unidos no era Tartaria. El resto del mundo era todo Tartaria. África era Tartaria, India era Tartaria, toda Sudamérica era Tartaria, toda Europa era Tartaria, lo que hoy se conoce como Rusia era Tartaria. La muralla china, que no es china, sino que es tártara, la construyeron los tártaros para protegerse de los habitantes de China, que no eran los chinos tampoco, eran los payos. Los chinos son descendientes de los payos. Y ellos, los tártaros, son los que construyen la muralla china y de hecho la prueba la tiene en que si tú vas ahora a visitar la muralla china, la entrada, el acceso a la muralla, las puertas y las escaleras por las que se subía a la muralla, están por el lado de Rusia, no están por el lado de China. Por el lado de China la muralla es completamente plana. O sea, se ve que O sea, China... que no es de ellos. En realidad no tienen las escrituras ellos. Claro, claro. Entonces ahí es donde se ve perfectamente que ellos no fueron los que construyeron esa muralla, ¿no? Porque no estaba el acceso por el lado de los chinos, sino que los accesos están por el lado contrario. Entonces, bueno, Tartaria era toda África, era toda Sudamérica, toda India, toda Europa, todo eso era Tartaria y era un imperio fantástico dividido en reinos. Lo que había en esa época era reinos, no había países ni había naciones, sino reinos. Y había una realeza negra, había una realeza africana que tenía muchísimo poder también en Europa. De hecho, hubo muchos reyes negros en Europa que venían de África y tenían muchísimo poder porque además también tenía muchísima riqueza, ¿no? O sea, sabemos la riqueza que tiene África, que todavía se está saqueando. Todavía hay países como Francia o Bélgica o Inglaterra que están todavía saqueando África, ¿no? Entonces, el poder y la riqueza que tenía África, eso se ha quedado todo escondido. De eso no ha habido nada que haya pasado a lo largo de la historia. Pero sí que muchas edificaciones, como las que se puedan ver en Freetown, en Sierra Leona, o las que se puedan ver ahí también en Guinea-Conakry o en Guinea-Bissau, edificaciones que tú las ves y parece que están construidas por europeos. No, eran edificaciones que pertenecieron a Tartaria. Todo este tipo de edificaciones pertenecían a Tartaria y hubo una influencia africana muy grande a nivel mundial en todas partes. De hecho, otro dato curioso y que se ha mantenido en secreto es que Abraham Lincoln era negro. Abraham Lincoln, un presidente de los Estados Unidos, era negro, no era blanco, ¿entiendes? Entonces, claro, ha habido una serie de cobertura que se ha ido cubriendo la verdad por todas partes, eliminando evidencia, eliminando textos de todas partes, y luego ya entraron en juego, obviamente, pues los escribanos de los monasterios, ¿no? Que fueron los que se encargaron de redactar la falsa historia, ¿no? Entonces, vivimos, ya lo dijo Napoleón, ¿eh? Napoleón dijo, la historia es un conjunto de mentiras sobre las que se ha llegado a un acuerdo mundial. Y evidentemente, efectivamente, de eso es de lo que estamos hablando. O sea, la historia que nos han contado es completamente mentira. No es que África esté subdesarrollada, sino que la subdesarrollaron porque África era muy avanzada. Si hablamos de la Tartaria que había en África, estamos hablando de que tenían naves espaciales, estamos hablando de que tenían las calles cubiertas de oro, donde los carros levitaban por encima de las calles con electroimanes, y la tecnología que tenía África hace 300, 400, 500 años era espantosa, porque era la tecnología de Tartaria. Ya había teléfonos celulares, ya se hacían clonaciones, ya había clones. En África en aquella época ya había niños clonados, ya se hacía un montón de tecnología que era gratuita, la energía se sacaba del éter, de la energía del universo, y todo esto era africano. O sea, todo esto en África no tenían ningún tipo de carencia, no tenían ningún tipo de subdesarrollo, no tenían ningún tipo de escasez, nada. Era todo abundancia. Por eso, cuando todo esto ya se destruye,
se va a saco, o sea, ahí ya se va a eliminar cualquier rastro de grandeza que pudiera haber sobrevivido en África y se la convierte en lo que ahora estamos viendo, ¿no? O sea, lo que hicieron fue destruirla por completo, igual que se destruyó a toda Tartaria. Tartaria se destruye no solamente con misiles nucleares que estallaron ya para destruir, sino que también había unos rayos que petrificaban a los seres de silicio, porque vivíamos todas las razas juntas, ¿no? Entonces, ahí mismo en África, pues se petrificó también mucho y luego hubo la famosa inundación de barro, que toda esa inundación de barro lo que hizo fue cubrir esas calles de oro, cubrir esos restos que quedaron, se cubrieron con barro. Claro, ahora llega y te pone a escarbar en la tierra y de pronto tocas con lo que llaman una veta de oro, ¿no? O un filón de oro. No es una veta de oro ni un filón de oro, es una calle de Tartaria que estaba enterrada y que ahora cuando la desentierra, pues te encuentras con que ahí hay una serie de kilómetros o centenas de metros que están cubiertos con oro, ¿no? Todo esto ha sido un gran engaño, Carlos. Nos han metido de verdad en una historia completamente falsa. Nos han quitado nuestros orígenes, nos han quitado nuestras raíces y lo que estamos ahora es viviendo este despertar que estamos un poco ya recordando de esas raíces, esos orígenes y eso ahora, pues claro, confunde. Eso ahora está provocando confusión en la población. Por eso algunos compañeros comunicadores como yo, pues estamos hablando, estamos comunicando, diciéndole a la gente lo que de verdad ha sucedido y que no, que podamos ir ya despertando de este sueño, de esta pesadilla más que un sueño, ¿no? Porque ha sido todo mentira lo que nos han contado, todo lo que está en los libros de texto, lo que nos cuentan en las universidades, lo que nos cuentan en los colegios, es todo completamente mentira. ¿Quién se encargó de hacer este reseteo? Bueno, pues estos reseteos se hacen periódicamente cuando se llega a un punto concreto y lo hacen siempre las razas superiores. O sea, estamos siempre bajo tutela. Todo esto son experimentos que se hacen, ¿no? No se hace con mala intención. O sea, el meternos en esta mentira ha sido para ver si somos capaces de despertar desde la nada, ¿no? O sea, se nos quita toda la tecnología, se nos quita todo lo conseguido y ahora comenzamos de cero, ¿no? Es como si cuando agarras riqueza empiezas a vivir esa riqueza de una forma errónea y ahora llega tu papá, te quita toda la riqueza, te quita todo y te dice, bueno, ahora empieza de cero, demuéstrame de qué eres capaz y a ver si eres capaz otra vez de volverte a ser rico, porque mientras más veces te hagas rico, más fácil te será hacerte rico y entonces comprenderás de que no hay que matar, de que no hay que matar a nadie por hacerse rico, ni hay que llegar a hacer barbaridades por el dinero, cuando sabes de sobra ya por experiencia propia que es cuestión de un poco de tiempo y un poco de habilidad el que pueda hacerte rico otra vez, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede a nivel social. Cuando una sociedad llega a un momento de corrupción donde ya hace mal uso de lo que avanzó, cuando una sociedad avanza y no usa correctamente lo que ha ido descubriendo, no usa correctamente lo que ha ido avanzando, llega un momento en el que se la destruye, se le borra la memoria y que ahora empiece otra vez de cero para que pueda otra vez manifestar qué es lo que hay realmente dentro de estos seres, ¿no? Por eso es el borrado de memoria, para que no pueda disimular. O sea, si tú supieras de que ahora estás sin nada porque antes fuiste malo, pues entonces trataría ahora de ser bueno, aunque fuera de una forma hipócrita. Pero si no recuerdas por qué estás sin nada, pues entonces tú ahora otra vez volverás a manifestarte como te salga a ti del corazón. Y ahora es cuando tienes una segunda oportunidad que desde arriba te la están viendo para que demuestres si vas a volver a ser malo como fuiste en la primera vez o has aprendido algo y ahora pues puedes hacerlo de una forma diferente sin tener que agredir a nadie o sin tener que pasar por encima de nadie, ¿no? Es todo un juego de inteligencia, es todo una inteligencia, una contrainteligencia. Estamos muchas razas metidas en esto, o sea, hay 16 razas diferentes de humanos. ¿Eh? No es solamente negro, amarillo, rojo o blanco, no. Aparte de estos colores que tenemos en esta civilización, hay 16 razas más de seres humanos
que no tiene nada que ver con lo que conocemos. Hay seres humanos que son de 3 metros de altura, hay seres humanos que son súper pequeñitos, que son de 20 o 30 centímetros. O sea, hay 16 razas diferentes de seres humanos y todos estamos conviviendo aquí. Hay también razas que no son humanas, que también están conviviendo con nosotros, pero que están ocupando avatares y que están ocupando cuerpos que parecen humanos. Y bueno, estamos en medio de un experimento, estamos saliendo ya de ese experimento y lo que estamos es demostrando quiénes somos realmente, cuántos de nosotros ha aprendido la lección y cuántos de nosotros no la han aprendido. Ajá. Entonces, ¿estamos plenamente ante un reseteo o hay Estamos en una un lucha segundo reseteo. entre buenos y malos, ¿no? Por poner un ejemplo, y van a ganar los buenos o va a haber una limpieza total y van a quedar 4 que Claro, estén es que despiertos. como se trata de aprender, como se trata de aprender, pues no es que ganen los buenos o ganen los malos. Hay veces que los malos son los que les toca enseñarnos a base de problemas y cuando ya hemos aprendido con los malos, ahora vienen los buenos y nos consuelan y nos dan otra forma de vida como regalo, ¿no? Un poco el error, el acierto, el premio y el error, el castigo, ¿no? O sea, convivir con los malos sería como una especie de aprendizaje forzoso porque ya sabemos que del dolor aprendemos más que de la victoria, pero la victoria también nos marca otro tipo de vida más placentero, donde si primero has sido ya capaz de pasar por la parte, por la etapa dolorosa, después te mereces como compensación la etapa placentera, ¿no? Entonces, digamos que es casi un ciclo que se va repitiendo, ¿no? Entran los malos, instruyen con su maldad, con la confrontación entre la dualidad del bien y del mal, hay una confrontación, se viven los celos, se vive la envidia, se vive el odio, se vive el rencor, se vive el miedo, la vergüenza, la culpa, o sea, se vive todo lo negativo y las personas que son capaces de trascender todo esto y las personas que llegan a comprender todo esto y a convertirse en mejores personas gracias a todo esto, pues después tienen el privilegio de poder vivir con la luz y tienen un cambio, tiene otro reseteo, viene otro reseteo y entonces cuando se van sacando a las personas que han conseguido trascender y las personas que no trascendieron, pues como en cualquier universidad, pues repiten curso y otra vez comienzan desde cero. Esos son los reseteos. Ujú. O sea que estamos viviendo unos tiempos muy interesantes, visto Es interesantísimo, claro, y desde esta histórico óptica. también. Estamos en unos tiempos Claro. históricos, en unos tiempos súper interesantes que nos van a marcar pues todo el futuro. O sea, vamos a estar recordando estos tiempos durante siglos. Esto no va a quedar en el olvido. Lo que está pasando ahora van a ser los próximos libros de historia que se escriban. Ujú. Volviendo al tema de África, como hoy es nuestro primer programa, pues estoy haciendo de anfitrión. Eh, ¿Cuánto conocimiento hay aquí realmente guardado, no? Yo te pregunto a ti, yo sabiendo lo que sé y lo que he visto, ¿verdad? Y mi experiencia aquí. ¿Cuánto más conocimiento crees que se haya encriptado aquí en la naturaleza, en los seres humanos que son aquí guardianes, como hay en la selva amazónica o en ciertas tradiciones americanas, ¿no? Como de ciertos indígenas, o en la India, o en el Tíbet? ¿Qué es lo que hay ahí? Y eso tiene una conexión directamente, hablaste de los payos, Tartaria tenía que ver con los beres. Claro, la raza que estaban en conflicto eran los nigers, que era la raza negra. Ellos se les llamaban los nigers. Entonces, los nigers y los beres, los beles y los edu formaban una coalición. Entre los beres y los negros había muy buena relación. Pero los payos necesitaban vencer a esta alianza, a esta coalición, necesitaban vencerla para hacerse a ellos los dueños del planeta, ¿no? Entonces ahí es cuando los payos, junto con los cures, que de ahí viene la palabra cura, los cures, los payos, los culés, son los que se unen junto a los reptilianos
y entonces declaran la guerra abiertamente ya a la coalición, ¿no? Y ahí es cuando ya se apoderan totalmente de lo que era Tartaria y de lo que era esta coalición entre los Níger, los Beres, los Vélez y los Edu. Todo esto ancestralmente, claro que está registrado ahí en África, todo esto, igual que los árboles de silicio, ¿no? La reminiscencia de los árboles de silicio, eh, la, lo- las minas de diamantes que hay en África, o sea, todo esto es un legado que quedó de lo que había en aquella civilización anterior. Y obviamente las tribus originarias de ahí, las de los Níger, si te metes a relacionarte ahí con diferentes tribus, ¿no? Los Fula o con las diferentes tribus que andan por ahí por África, si hablas con los ancianos, si hablas con, con, con los chamanes, te vas a dar cuenta de que sí, de que realmente hay un conocimiento oculto de una antigüedad que parece que es muy antigua y que sin embargo no es tan antigua. Estamos hablando de 300 años, estamos hablando de Sí, solamente 3 siglos, ¿no? Y sí, claro que sí, que ahora mismo, de hecho, quiero ir otra vez a África. Lo que pasa que ahora tengo pendiente una expedición en Amazonas y otra a Egipto, y ya una vez que esté en Egipto, si es posible ya que me baje por Tanzania, quiero bajar a Tanzania y Mozambique, toda la zona esta, la zona este de África. Y quiero meterme otra vez en ese África profunda porque sé que hay mucho conocimiento oculto, tanto a nivel de tecnología como a nivel de plantas. De hecho, usan ahí en África tecnología que tú la habrás visto, ¿no? Como cinturones que te los ponen y te hacen invisible, o telequinesis, de aparecer en dos sitios a la vez, puedes mover objetos. O sea, en África he visto que hay un conocimiento sobre estas cosas. Me impactó en Gambia hablando con dos chicos de allá que me decía, y este amigo mío, cuando mira al cielo puede ver las estrellas de día. Y esto es uno de los síntomas de que realmente está entrando en otra dimensión. Cuando en la luz del día puedes ver las estrellas. Pero curiosamente, cuando tú puedes ver las estrellas de día, a ti tampoco te ve nadie. Esto es un fenómeno que aquí en África lo cuentan como si fuera algo normal y sin embargo es algo muy, muy especial. Y todo esto es conocimiento que se trae desde hace mucho tiempo, pero que hasta hace 300 años se estaba usando y en África y ahora es cuando se mantiene como algo milenario y no es tan milenario. O sea, sí es milenario en cuanto a origen, pero no hace mucho tiempo que esto se mantuvo, que se ocultó. Cuando se llegó a ocultar claro. realmente fue hace 300 años, aunque las técnicas que usan sean milenarias, cuando esto desaparece de la sociedad fue hace muy poquito tiempo. Pero sí es cierto que se puede pasar de una dimensión a otra, que se pueden abrir portales, que cuando abre un portal de este tipo puedes ver las estrellas en pleno día, porque como que estás viendo el escenario del simulador, como que estás viendo el teatro por detrás de las cortinas, ¿no? Y Claro. sí, sí es verdad que hay un conocimiento ahí en África que merece la pena conocer. De hecho, ahí en África está la iboga, en la zona de Camerún y en la Y zona de Bogaina. Gabón. Yo la probé en Sierra Leona, a mí me dieron a tomar la iboga en Sierra Leona y fue fantástico. Y de hecho esta planta le llaman la planta de Dios, ¿no? La iboga que se cría ahí en África, pues parece ser que es algo realmente mágico, ¿no? Mucho más que la ayahuasca, mucho más que los hongos. La iboga llega incluso a quitarte las adicciones, ¿no? Y llega más Exacto. lejos de las adicciones, llega a borrarte las PNL, llega a borrarte las programaciones neurolingüísticas, la ayuda. Y todo esto es un conocimiento que yo quiero rescatarlo de África, quiero volver para allá y traerme eso para acá, para Occidente, ¿no? ¿Se quedó congelada la cámara? ¿Aló? ¿Carlos, estás por ahí? ¿Carlos?
Se quedó frisado. Sí. Yo me respondo todo. ¿Aló, Carlos? ¿Aló? Dice que se ha cortado la red. Pues entonces a lo mejor es un problema de... Hola. A Ahora ver, sí. sí, sí me he ido. Se me fue la conexión por un momento. Aquí no te Vale. tengo en pantalla. Te escucho bien, tú me escuchas bien. Sí, Conecto la cámara en un minuto. vale. Bueno, pues estabas hablando de la iboga, es una planta maravillosa y de hecho es una planta que permite, como tú bien dices, borrar PNLs, borrar todo tipo de adicciones y bien seguro que es una planta que puede ayudar mucho a la humanidad en muchos sentidos, porque como bien sabes y bien sabe nuestra audiencia, las plantas son nuestras aliadas. No son algo que están ahí fuera, sino forman parte de nosotros. Ahí en Guinea-Bissau, donde tú te encuentras, ¿hay iboga? ¿Se encuentra ahí la iboga o no? No, se puede cultivar porque le va bien el clima. De hecho, nosotros hemos llegado a cultivarla y es una planta que sí, que se da fácilmente. De hecho, aquí Guinea-Bissau tiene la peculiaridad de que se puede cultivar casi de todo, porque la tierra es muy, muy, muy fértil y de hecho, siendo un país pequeño, sería capaz de alimentar a toda África solo desde Guinea-Bissau, ¿no? Con el terreno que tiene, la fertilidad de la tierra y aplicando las técnicas adecuadas, como es la permacultura, pues nos daría muchísimo juego. Entonces, ¿cuál sería el recorrido? ¿Irnos a Camerún o a Gabón y llevarnos a Guinea la iboga y sembrarla allí o cómo? Porque a mí Sí, me la sí, dieron en Sierra Leona. En Sierra Leona hay también iboga, Carlos. sí, sí, sí. Sí, yo tengo todos los contactos para traer semillas y yo ahora estoy esperando a empezar un nuevo proyecto y en ese terreno, en uno de los terrenos que estamos haciendo bosques de alimentos, porque nosotros lo que hacemos es reproducir, no son técnicas de agricultura convencional, sino es bosques de alimentos, ¿verdad? De bosques de alimento y salud. Entonces, reproducimos el bosque primigenio, regeneramos la tierra y entonces ya sembramos todo lo que haya que sembrar en un ambiente y en un entorno adecuado, ¿no? Que no sea simplemente de un monocultivo, ¿verdad? Pues sería bastante interesante. Me apetece irme para allá contigo y podríamos ver algo ahí en vivo y en directo. Yo desde Egipto podría volar para allá y Sí. podríamos encontrarnos ya tú y yo personalmente, porque yo el proyecto este de la iboga tengo desde el 2010 que la tomé allí en Sierra Leona. Estoy detrás de la iboga, ¿no? Y quiero poner la iboga en marcha porque sé que puede dar un beneficio a la humanidad tremendo, ¿no? Sí, de hecho no es una planta alucinógena como la ayahuasca, No lo es, no lo es. no tiene nada que ver con eso, simplemente te permite una conexión directa con tu naturaleza etérica, ¿verdad? Con lo cual, pues se ilumina y te da energía, digamos, es como un amplificador de frecuencia e inteligencia, ni más ni menos. Supongo que estarás de acuerdo conmigo en la apreciación. He leído mucho sobre la iboga y sí, además no tiene alcaloides, Mm, no tiene alucinógenos, no tiene nada, en realidad no hay, tampoco existe la sobredosis de la iboga. mm, Normalmente lo que toman las mujeres son 27 gramos y los hombres 28 o 29
pero he visto casos aislados de personas que se han tomado 400 gramos de iboga y sí, se han pegado un flash tremendo, pero desde luego sin consecuencias dramáticas, o sea que no existe la sobredosis con la iboga tampoco. Y todo esto me interesa muchísimo, quiero traerme la iboga para acá, para América también, a ver cómo lo hacemos. Sé que hay algunos puntos aquí en Latinoamérica que están trabajando con iboga, pero claro, también hay un factor donde está perseguida, o sea, hay lugares donde no te van a dejar trabajar, que es lo que estoy tratando de ir un poco mm, descubriendo, ¿no? En qué lugares sí se puede, en qué lugares no. ¿Cómo está la legislación ahí en Guinea? ¿Se puede trabajar con la iboga? Aquí se puede trabajar con todo y en casi todos los países se puede trabajar con todo siempre y cuando un momento, estoy en un programa, un segundito. Eh, siempre y cuando pues lo hagas de una forma bien, ¿no? Quiero decir que una cosa es traficar con las cosas, otra cosa es, según el tratamiento, es todo es como se plantee, ¿verdad? Entonces aquí la legislación es muy diferente en el tratamiento de las plantas. Otra cosa ya es el tema de las drogas, que bueno, pues aquí en todos estos países sabes que han sido utilizados como plataforma y centros logísticos de distribución de la planta esta colombiana, ¿verdad? Y del producto, subproducto tan nocivo, la bomba atómica de la Atahualpa, ¿verdad? que está haciendo tanto daño en Europa y en todo el mundo, ¿verdad? La venganza de los incas. Sí. Siempre que lo trates como una medicación, como un producto tradicional, no hay ningún problema. Eso es lo que la respuesta. Sí, podríamos Efectivamente. entrar en lo que es la medicina ancestral. Efectivamente. Que de hecho es lo que se está poniendo ya, de nuevo se está recuperando, porque claro, la medicina convencional de farmacia es algo que la mayoría de la gente, siendo estos países ricos, son ricos en recursos, no ricos en economía, porque la economía está controlada desde el Banco Central Africano en París, ¿verdad? Con el franco CFA. Entonces, claro, la gente se tiene que tratar la malaria, si se tiene que ir a la medicación de Pfizer, que precisamente Pfizer son los que más productos venden aquí a nivel medicinal, de medicina de farmacia, pues resulta que no pueden, la gente se muere, si no pueden comprarse los medicamentos, no hay acceso a ello. Sin embargo, si yo planto la artemisa aquí, pues todo el mundo la puede plantar en su jardín, en su casa y se va a sanar y se va a curar. O el nim, que es una planta que trajeron los portugueses de la India, ¿no? Según se tiene entendido, aunque yo discrepo en todos estos orígenes de las plantas y de muchas plantas, incluso plantas que se utilizan en España, como es la dormidera, el opio se cree que es de origen asiático y nada más lejos de la verdad, es de origen ibérico. El opio Claro. procede de Iberia y luego salió hacia el otro lado, ¿no? Entonces había unos intercambios a través de las rutas de la seda y todas las rutas anteriores que hubieron a los reseteos y cataclismos que nos han colocado por ahí. Bien, pues en nuestro primer programa llevamos ya la horita. Si quieres, te invito y te aplazo para una próxima conexión y un próximo Claro que encuentro. sí, Carlos, claro que sí. Vamos a seguir informando, tú ahí desde África, yo aquí desde Panamá y bueno, espérame por África porque quiero ir para allá. A ver si ya para conocerte a ti personalmente y a ver si de una vez ya ponemos en marcha el tema de la iboga que me fascina. Ya te digo que me fascina este tema. Muy bien, es una planta maravillosa y ha sido un placer, es un honor poder compartir contigo la información y todo esto. Igualmente, Carlos, y resaltar la labor que está haciendo ahí en África, resaltar lo que está haciendo con Arte Oasis y bueno, felicitarte por tu iniciativa y por todo lo que estás haciendo, ¿no? Y espero que sí, que vamos a hacer más charlas, vamos a hacer más tertulias
y vamos a ir informando, vamos a ir abriendo camino para que la gente... Ya me han preguntado muchas veces que si África sería un buen lugar para vivir, yo les digo que sí. Tú eres testigo de ello, de que evidentemente África es un lugar maravilloso para vivir y bueno, vamos a ir ubicando a la gente un poco que se haga una composición del lugar más exacta y más real, ¿no? Efectivamente, es que hay mucho tópico sobre África, el hambre, el miedo, la malaria, las enfermedades, las guerras, los golpes de Estado, que las cosas suceden, pero aquí no hay gran diferencia. Al final el color de la sangre es el mismo y la verdad es que, como dicen aquí en África, yo soy porque tú eres. Y eso es universal, ¿no? Son máximas universales del ser humano. Y bueno, pues gracias por iluminarnos, por explicarnos también cómo era Tartaria aquí, cómo tú has conocido este lugar, lejos de todos esos tópicos, ¿no? Típicos tópicos sobre África. Y hay mucha gente que me dice, yo quiero ir allí, pero es que me da miedo. Y digo, bueno, si ya estás con el programa del miedo, mejor no vengas, ¿no? Quédate allí. Claro, claro, es siempre el programa del miedo. Bueno, Carlos, pues lo dicho, un placer conversar contigo y con tu audiencia y quedamos emplazados para otra entrevista y seguiremos hablando de otros temas más interesantes también y todo lo que sea interesante y que sirva para ir abriendo caminos lo iremos divulgando. Pues muchísimas gracias, un placer y nos vemos próximamente. Bueno, amigos, ya habéis visto, hemos hablado hoy con Arlequín, un nuevo invitado en nuestra Artoasis Televisión. Así que, bueno, pues ya sabéis, mañana tendremos cita con Ramón Rabasa y hablaremos del amor de las madres, el amor de nuestra madre. Tema muy interesante. Ya di casa, moja mingi